Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues comenzamos este día de domingo, que para muchos, para todos nos ha empezado ya hace unas cuantas horas. Seguro que has dejado la comida hecha, ¿no? Bueno, algunas sí, supongo. Y bueno, por lo menos, si los hijos son pequeños, sí, pero si no, pues que espabilen, que falta les hace. Y que confías en que la casa no pase nada. Espero que que sea así. No te llamen. Bueno, pues domingo. Domingo, la Iglesia le llama Domingo Letare, porque la antífona del inicio de la misa empieza así, ¿no? Alégrate, Jerusalén, dice. De hecho, hoy es uno de los 2 días que el sacerdote puede usar unos ornamentos distintos, que son el color rosa, que aquí no lo tenemos, me parece que no está, pero que manifiesta, pues es importante, perdonar este paréntesis, el tema de los colores en la liturgia. Y no solo de los colores, sino también de los olores, sin C. Porque, por ejemplo, hay una distinción en las incensaciones, especialmente en la Iglesia católica oriental, cuando el incienso huele a una cosa u otra, dependiendo si es incensar a la Virgen, incensar al Señor. Es una cosa muy interesante, porque el conocimiento de Dios es a través de los sentidos. Conocemos a Dios a través de los sentidos. Conocemos a las realidades divinas a través de los sentidos. Entonces, bueno, me estoy enrollando, perdona. Entonces, es interesante. También el color. Por ejemplo, un color que prácticamente no se utiliza ya, pero que todavía se puede utilizar, es el negro. Es el negro, que antes utilizaban las misas de difuntos. Pero que es muy bonito, la verdad es que no digo yo porque yo vaya vestido de negro, sino porque antes tiene su belleza también, ¿no? O el dorado, que se puede utilizar también en grandes festividades, bueno, etcétera. No me invento por ahí. Vamos a lo que nos toca hoy en esta primera meditación, meditar. Y como te decía, lo quería introducir con el tema de que estamos en este domingo, Letare, por tanto, dentro del tiempo de Cuaresma, que es un tiempo penitencial, un tiempo marcado por el ayuno, la abstinencia, etcétera, etcétera, por la oración, por la conversión. De pronto, la Iglesia se para y dice: cristianos, alegraos, porque en medio de esta Cuaresma no dejéis de recordar que el Señor va a resucitar. Dentro de unos días lo celebraremos. Por tanto, empezamos el día de retiro hoy con esa idea muy clara, ¿no? Es decir, alegría en nuestros corazones. Alegría porque el Señor ha resucitado. Alegría porque tenemos a Dios. Alegría porque somos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios. Y es una realidad que nos llena. Somos hijos de Dios. Bien, pues la escena que quiero contarte es la escena en la cual el Señor se dirige a un padre que estaba desesperado porque tenía a su hijo endemoniado. Bueno, el tema del demonio es otro tema interesante, pero no es el tema ahora, ¿no? Y estaba, bueno, sí, la palabra es esa, desesperado. No sabía qué hacer. Y le dice: pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. No han podido. Y esto al Señor le duele. Le duele. Es decir, porque comprueba con esto
con esa frase que la fe de los apóstoles todavía es muy débil. Y aún así yo pensaría, ¿no? Podemos pensar, ¿no?, que los apóstoles, en medio de la conversación, se sintieron como confundidos y un poco también avergonzados, como diciendo, ¿por qué tiene que contarle esto al Señor? Es decir, qué vergüenza para nosotros cuando el Señor nos ha dado el poder, y nos ha dado la posibilidad también de poder hacer esos milagros. Nos ha dado el poder, como de hecho cuando los envía les da el poder para predicar y para hacer milagros, y lo hacen. Lo hacen. Pero a ellos, delante del Señor, les avergüenza su ineficacia. Y otras veces lo han podido hacer. Sobre todo esos momentos, como te decía antes, en los que los envía de dos en dos. Pero en aquel momento su experiencia y lo que, seguramente porque Dios quiso que fuese así, no fue suficiente. Pienso yo, ¿cuántas veces en nuestra vida pedimos cosas, ya salí ayer, o en nuestra labor, o en nuestra vida de cristianos, nos planteamos o nos proponemos, ¿no?, ayudar a una amiga, formar bien a nuestros hijos, acercar bien, vivir una vida familiar fecunda en tu casa, una vida familiar cristiana, quiero decir, fecunda en tu casa, donde haya una armonía y donde haya pues eso, y a veces esas cosas no salen y nos sentimos fracasados. Tanto tiempo o tanto esfuerzo porque este hijo fuera muy cristiano, porque viviera bien su vida cristiana, por lo que sea, y el resultado a veces es negativo. Nos sentimos muchas veces fracasados. O cuando te propones quizás acercar a Dios a una amiga, que también es interesante, porque esa labor de apostolado, de evangelización, la tenemos que hacer todos, sencillamente porque estamos bautizados y por tanto tenemos esa también misión. No olvides que nuestra vida tiene, de cualquier cristiano, tiene una doble vertiente, santidad y misión. Y cuando dice el Señor, id y anunciad, es para todos, todos. Por el bautismo tenemos una misión de apostolado, todos, de extender el reino. Y fíjate, la Iglesia lo ha hecho a lo largo de los siglos sin grandes propuestas o sin grandes planes, a través del boca a boca, a través de la familia, a través del tú a tú, a través del apostolado personal, a través de los misioneros, por supuesto, a través de personas que se han dedicado a eso, a través de los santos, de los mártires, pero también de las familias. ¿Cuántas veces el hecho de que, pues en tu familia se ve unidad cristiana, para otras familias es un ejemplo, es decir, ayuda. Bueno, pues eso es una misión. Pero, como te digo, concretamente nos podemos ver como desasistidos porque vemos que aquel hijo o lo que sea, aquello no sale. El Señor, cuando pasa esto, añade rápidamente lo que has escuchado más de una vez. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada sería imposible. Para lograr esa confianza, esa fe pequeñita, diminuta, un grano de mostaza, pero suficiente, porque para Dios es suficiente, es necesario que nuestra vida esté centrada en la fuerza de Cristo. Es decir, que nuestra vida esté centrada en Cristo. Y para eso solo tenemos un camino. Lo que le dice el Señor a los apóstoles, cuando han sentido ese fracaso del endemoniado que no han podido expulsar. Les dice, esta raza no puede ser expulsada por ningún medio, sino por la oración. Esta raza no puede ser expulsada por ningún medio, sino por la oración. Pues en esas pocas frases que te acabo de leer, se esconde el modo en el que el Señor quiere que nosotros colaboremos en la salvación de los hombres, porque nos pide esa colaboración. Por cierto, ya os digo que bueno, como os decía, pues el Señor nos pide eso,
La fe que el Señor nos pide es una fe orante. Es una fe orante. Es decir, la receta para la eficacia de nuestra vida es siempre la oración. Y desde entonces los apóstoles comprenden perfectamente, que con la oración serán capaces de afrontar cualquier desafío. ¿Por qué? Porque entienden perfectamente que la misión no depende solo de ellos. Son conscientes de que son portadores del amor de Dios y que Dios ansía la felicidad de cada uno. Y son conscientes, por tanto, de que necesitan ser hombres de oración. Para la misión, oración. Para hacer apóstoles, la oración. Para que tu vida sea una vida cristiana, vida de oración. Para que tu familia sea cristiana y sepas extender esa fe a los demás, vida de oración. Es el remedio. Decía San José María, el remedio de los remedios es la piedad, es la oración. El remedio de los remedios. Bueno, pues es que bueno que no lo metamos en la cabeza y que entendamos que tiene que ser así. Y que por tanto nuestra vida cristiana tiene que tener esa lógica divina que nos lleva a ser hombres, mujeres, rezadores. Sí, hombres y mujeres. ¿En un tiempo en que la gente no reza nada? Sí. ¿En un tiempo en el que la familia ha olvidado muchas veces la oración, ha olvidado rezar en familia? Sí. Rezar en familia, interesante. Rezar en familia. Es evidente que muchas cosas no se pueden imponer a los niños, pero sí que es verdad que te tienes que preguntar, ¿mi familia es una familia cristiana que rezamos juntos? Las circunstancias de cada uno son muy distintas. Yo entiendo que a lo mejor pues, tus hijos ya no están ni en casa, ¿no? Pero yo he inculcado a mis hijos esa oración en familia y ellos lo viven con sus hijos, si es el caso. O a mis hijos pequeños, ¿no? También les ayudo también a entender el valor de la oración y por tanto también de que vayan formando esa vida cristiana en sus propias vidas. El Papa San Juan Pablo II recordó, si estuviese allí presentes, el día de la canonización de San José María, entre otras las cosas que dijo muchas cosas, pero recuerdo que dijo en concreto, citó aquel punto de camino, concretamente el punto número 82, que decía, primero oración, después expiación, en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. Primero oración. Pues mira, en un mundo como el nuestro, marcado por la actividad, marcado por el excesivo tiempo dedicado a tantas cosas que tenemos que hacer, por una acción continua, creo que este orden, oración, expiación, acción, sorprende, ¿no? ¿Por qué? Porque no se entiende, no se ha sentido. Queremos ser eficaces, el mundo nos ha llevado y la sociedad nos ha llevado a la eficacia y hemos perdido el sentido contemplativo de la vida. Y es interesante. Estos días aquí lo has hecho, ¿no? Es decir, ayer nos pasamos muchas horas delante del Santísimo y hoy pasaremos también delante del Sagrario y en oración, ¿no? El mundo ha perdido en parte el sentido contemplativo. Y el sentido de oración. Y claro, cuando nosotros rezamos, de verdad, y uno ya se puede concretar cómo, porque hay muchas maneras, no hay un método único, hay hacer oración, dialogar, ofrecer al Señor las cosas, hacer que nuestra vida sea vida de oración, es decir, muchas veces son jaculatorias, son actos de amor, a veces son simplemente ratos de oración dedicados a Él, otras veces un ofrecimiento del trabajo en una buena presencia de Dios. Bueno, hay insisto, ¿no? Si te coges el capítulo 4 del Catecismo de la Iglesia Católica, dedicado la parte cuarta más que el capítulo, la parte cuarta a la oración, es un estudio del Padre Nuestro, que es una maravilla, ahí podrás también descubrir muchos ratos, muchas maneras de oración. Oración contemplativa, oración del corazón, oración de los sentidos, oración expiatoria, oración, cientos. Pues
decir, no se trata de que tengamos un patrón, sino que cada uno haga la oración como quiera. A veces nos sirve un libro, a veces nos sirve simplemente el silencio y mirar al sagrario, a veces me sirve un paseo, pero reza. Reza. Si rezamos, nos desprendemos de nuestras inseguridades. Si rezamos, ¿por qué? Porque nos fiamos de Dios. Porque entonces nos damos cuenta que todo tiene que ver, todo tiene que pasar siempre por ese sentido divino de la vida. Tenemos una tentación. En este mundo existe esa tentación continuamente, que es creernos imprescindibles. Ponernos en primer lugar y pensar que ese ser imprescindible lleva a que si yo no estoy, si yo no hago, si yo no resuelvo, si yo no... Y a lo mejor tenemos que rezar más y hacer menos. A lo mejor tenemos que confiar más en el Señor y que esos problemas familiares que pueden existir los resuelva, sí, evidentemente, poniendo medios humanos que haya que poner, pero también rezando. También movemos a las almas rezando, porque movemos a Dios. Movemos a Dios. Porque el corazón, te lo decía ayer, con la oración del buen ladrón, ¿te acuerdas? Porque movemos el corazón del Señor. Es decir, eso se da de alguna manera cuando de verdad el Señor nos escucha, porque nos escucha siempre, pero cuando el Señor nota que estamos pidiendo. Rezar no solo es pedir, también evidentemente es adorar, es dar gracias, es pedir perdón, es muchas más cosas, ¿no? Es decir, eso no es evidentemente como una moneda de cambio para que el Señor nos dé las cosas, la paz que necesitamos, o que ese hijo salga adelante, o que, ¿verdad? O sea, no es que si yo rezo ya, eso sale, no. Porque es verdad que el Señor muchas veces lo que nos pide es la perseverancia, y lo que nos responde el Señor es el silencio, y el silencio es para que sigamos pidiendo, o simplemente porque lo que el Señor quiere decirnos nos lo da de otra manera, o simplemente el silencio es la respuesta. Dios es muy listo y sabe perfectamente lo que necesitamos, perfectamente. Y a veces nos puede parecer sorprender, pero cuando pasa el tiempo, y todos creo que lo habéis comprobado, cuando pasa el tiempo, ya que el problema se ha resuelto, o el tiempo lo ha puesto en su sitio, o lo que sea, te das cuenta que efectivamente tuvo que pasar así, como Dios quería, porque fue la manera de que aquello se arreglara. ¿Cuántos problemas, cuántas situaciones de tu vida que en un momento dado, y de mi vida, en un momento dado nos agobiaban, nos perturbaban, nos quitaban la paz? Ha pasado el tiempo, nos hemos rezado, el Señor ha puesto los medios, ha puesto el camino y se han resuelto. ¿Qué quedó de aquellos agobios? Probablemente nada. ¿Qué quedó de aquella inquietud que podías tener? Seguramente nada. A lo mejor quedan heridas, sí. Pero el Señor lo hizo así por el bien nuestro. Y esperamos y seguimos rezando. ¿Cuántas almas? Fíjate, Mónica, la madre de Agustín, cuánto rezó por su hijo. Y aquel hombre pasó por todo tipo de vicisitudes hasta que encuentra a Dios, a través de San Ambrosio y a través también de la lectura del Evangelio, de la palabra de Dios, y sobre todo a través de la oración de su madre. Por eso te digo, ¿no? Es decir, os lo decía algunas el otro día en una clase, rezar por los hijos. Por supuesto con los hijos y delante de los hijos, pero por los hijos. ¿Cuánto rezo por mis hijos? Por mis nietos, vamos. Y uno lo piensa. Me dirás mucho, Javier. Yo te diría, más. Y me acuerdo de esa anécdota que contaba el bueno de don Ignacio Orbegozo, sacerdote del Opus Dei, que después fue obispo en Yauyos, esa parte de Perú,
que la Santa Sede le pidió al fundador del Opus Dei que la evangelizara con sacerdotes de la obra y sacerdotes también afines a la obra, diocesanos, y fueron unos cuantos. Y aquello era un erial, totalmente un erial. Había pueblos en la montaña, en los Andes, difíciles de llegar hasta ellos, no había caminos, era por medio del monte donde no había ido un sacerdote desde hacía no años, sino cientos de años. Se habían evangelizado y se habían dejado la mano de Dios. Y emprendieron una tarea que fue épica, y que ahí siguen todavía en aquel terreno, ¿no? Y recuerdo, me contaba uno de ellos, uno de aquellos sacerdotes, de los primerísimos que fueron, que en los años 60, cuando el Concilio Vaticano II, don Ignacio Regozo, que era ya obispo y estaba ya en Perú, pues tuvo que ir a Roma al concilio, porque era padre conciliar, y estuvo viviendo junto a San José María durante aquellos meses. Él estaba desesperado, en el sentido de que notaba que llevaba ya unos cuantos años trabajando y allí no salía nada. La gente no respondía, querían sacar sacerdotes autóctonos de allí, pero no había nada, ni seminario, ni chicos posibles, y llevaban trabajando ya tiempo, no era ni un año ni dos. Y los medios económicos eran escasos, por no decir prácticamente ninguno, ¿no? Era aquello muy complicado. Y entonces se los puso todo esto una conversación con San José María, que tenía mucha experiencia de eso, porque al comienzo del Opus Dei pues pasó algo parecido o peor. Y cuando les puso eso, con esa manera suya de don Ignacio, que era vasco, de un pronto le dijo a San José María, tenía mucha confianza con él: padre, yo me vuelvo, me bajo del barco. Entonces dice que San José María le miró con mucho cariño y le preguntó: Ignacio, ¿pero rezáis? ¿Rezáis de verdad? Y entonces don Ignacio dijo: padre, sí. Y le contó lo que hacían, y rezaban bastante. No sé, esto y lo otro. Hemos puesto a tanta gente a rezar. Hay religiosas que están en otro sitio, pero que empezó a decirle. Entonces le volvió a mirar y le dijo: Ignacio, ¿pero rezáis de verdad? Ya con una voz mucho más fuerte, por 3 veces. Y ya viendo que don Ignacio, que San José María, estaba hablando de otros parámetros, como le pasaba al cura de Ars, por ejemplo, pues se calló, porque dijo: esto es otra cosa. Y entonces le añadió San José María, año 58, 59, Ignacio, si rezáis, le dijo, en 20 años, tendréis sacerdotes. Y contaba don Ignacio que efectivamente en el año 78 se ordenaron los primeros sacerdotes de Yauyos, 20 años después. Habían rezado, habían trabajado. Ahí siguen, porque no deja de ser aquello una aventura épica. Hay muchísimas anécdotas de esa labor que he recogido, ¿no? Porque he conocido a muchos de los sacerdotes que han estado allí y me han contado, ¿no? Bueno, pues es verdad, es que dices, ¿rezáis de verdad? ¿Rezáis de verdad? Piensa en tus hijos, en tu familia, en la gente que tienes alrededor, tus hermanos, la familia tuya, todos los que tienes alrededor. ¿De verdad rezas? Porque la eficacia no viene de lo que tú hagas, sino de lo que Dios haga. Evidentemente, de lo que Dios haga. ¿Rezáis? Dice el Papa: soñar cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más. Añade el Papa con esa expresión suya, dice el Papa, querer comerse el mundo, dice, ser capaz de aceptar propuestas desafiantes. Y soñar es gratis.
Pero para hacerlo también es importante que demos prioridad a la oración. En este sentido, yo creo que la Santa Misa diaria o dominical puede ser un lugar idóneo en que tratemos también de meternos en esa plegaria de entrega y de agradecimiento al Señor. Cuánto bien nos puede hacer la Santa Misa, porque es una ocasión fantástica de poder rezar más y mejor. Decía el Beato Álvaro, decía en la misa, en la Santa Misa, decía, hallamos el remedio para nuestra debilidad, la energía capaz de superar todas las dificultades de la labor apostólica. Convenceos, para abrir en el mundo surcos de amor a Dios, vivid bien la Santa Misa. Para llevar a cabo la nueva evangelización de la sociedad que nos pide la Iglesia, cuidad la Santa Misa. Para que el Señor nos mande vocaciones, y pienso en sacerdocio, en religiosos, en la vida cristiana, en todo lo que queráis, con divina abundancia, y para que se formen bien, acudid al santo sacrificio. Importunad un día y otro al dueño de la mies, bien unidos a la Santísima Virgen, llenando de peticiones vuestra misa. Pienso que cuando estamos frente al altar en el santo sacrificio, es un momento ideal para soñar, para pedir, para poner ahí tantas intenciones, preocupaciones, ilusiones, sueños. ¿Sueños? ¿Por qué no? Hijos para Dios. ¿Por qué no un hijo sacerdote? ¿Por qué no? Un hijo sacerdote. Ojalá, ¿verdad? ¿Por qué no? Un nieto. Si ya no estamos en edades. ¿Y por qué no? Pedidlo. El Señor hace milagros. He visto chicos absolutamente fuera de órbita de Dios que son curitas por ahí. Porque Dios ha hecho milagros. Y muchas veces a través de las abuelas, de las abuelas. Cuando pueda os haré una oración que tengo por ahí para pedir por tener un hijo sacerdote o un nieto sacerdote. ¿Por qué no? Bueno, pues que esa sea nuestra ilusión. Que tengamos esa ilusión de soñar, como decía San José María. Soñar y os quedaréis cortos. El Señor hace grandes milagros. Pues soñar en grande. Mirad, las cosas de Dios, la eficacia de la evangelización no se compra. Por supuesto que no vale mucho más que lo que podamos nosotros rezar. Dios lo concede cuando quiere. Y lo concede porque Él quiere. ¿Qué te toca a ti y a mí? Pues evidentemente nuestra fidelidad, ser fieles, rezar, amar al Señor. Él es el que hace esa eficacia, ¿no? Vamos a pedir al Señor todo esto. Y hagámoslo también, pues con un cierto sentido, yo te diría como también de reto, ¿no? De reto, ¿no? Es decir, decía Santa Teresa de Jesús, de una manera como hablaba ella, ¿no? Escribía ella, decía en su vida, conviene mucho, decía así, con ese lenguaje que utilizaba, no apocar, conviene mucho no apocar los deseos, pues su majestad es amigo de almas animosas, decía. Almas animosas. Pues yo te diría eso, que seamos almas animosas. Es decir, que no se arreglan ante nada, que rezan, que piden, que tienen fe, que confían, que no dejan también de rezar por todo esto. Vamos ahora, como tenemos la Santa Misa de domingo, dominical, pues vamos a pedir al Señor y a pedirle a la Virgen nuestra Madre que nos ayude a que sea así. Por cierto, he dejado ahí fuera para que la que quiera, no es que yo me pague nadie los códigos QR, pero bueno, he dejado un folio con 2 códigos QR más donde podéis conectar con YouTube o con la Spotify donde estoy grabando estas meditaciones. Por si alguno dice, no, es que no me enteré de una, o es que no vine.
no quiero mirar a nadie. No vine a esta... Bueno, pues ahí las tenéis todas, ahora subiré esta también, para que las ya con paz podáis escucharlas otra vez. Todo esto lo ponemos en manos de nuestra Madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.